Bienvenidos a un nuevo episodio de Macabra Narrativa. Prepárate para sumergirte en una nueva historia, donde el terror y el misterio se entrelazan en narrativas que te dejarán sin aliento. Comencemos. El verano de 1979 se había instalado con un calor sofocante en la pequeña localidad de Santa Lucía, un pueblo que parecía suspendido en el tiempo. Entre sus calles polvorientas y casonas antiguas, la desaparición de Esther González se convirtió rápidamente en el tema central de conversación. Con solo 22 años, Esther era conocida por su carácter tranquilo y por su devoción hacia su familia, lo que hacía aún más desconcertante que no hubiera dejado rastro. El último lugar donde alguien la vio fue en el camino que llevaba al viejo molino, un lugar envuelto en rumores oscuros. Algunos decían que estaba maldito, otros que era el refugio de vagabundos o algo peor. Sin embargo, para Esther, aquel camino no representaba más que un atajo hacia la casa de su abuela, donde solía pasar las tardes. Pero aquella tarde fue diferente. Nunca llegó. Al caer la noche, su madre, preocupada por su tardanza, llamó a varios vecinos para preguntar si la habían visto. Las respuestas eran siempre las mismas. Nadie la había encontrado. El rumor comenzó a extenderse y en menos de un día todo el pueblo estaba en vilo. El padre de Esther, un hombre robusto y de pocas palabras, reunió a un grupo de vecinos para organizar una búsqueda. Equipados con linternas y faroles, se adentraron en los alrededores del molino. El lugar tenía un aire extraño, con sus paredes carcomidas por el tiempo y el techo a medio derrumbar. El viento parecía gemir al pasar entre las grietas de la estructura, y los hombres, aunque no lo admitían, sentían un escalofrío al estar allí. Dentro del molino, las sombras danzaban bajo la luz de las linternas, proyectando formas que hacían que la imaginación de los buscadores se desbordara. Uno de ellos, un joven llamado Tomás, juró haber oído un susurro, pero cuando los demás se acercaron, no encontraron nada. La tensión crecía con cada paso, y lo que debería haber sido una búsqueda simple se tornaba en algo más siniestro. Fue en una de las esquinas más oscuras del molino donde encontraron algo que los hizo detenerse. Un pañuelo, el favorito de Esther, estaba tirado en el suelo, sucio y rasgado. Parecía haber sido dejado allí deliberadamente, como una señal. Junto a él había marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Uno de los hombres sugirió que quizás había caído y alguien la había ayudado, pero la mayoría no pudo ignorar la sensación de que algo mucho más oscuro había ocurrido. Con el hallazgo del pañuelo, la búsqueda se intensificó. Los hombres se dispersaron por el bosque cercano, llamando el nombre de Esther, mientras el eco de sus voces se perdía entre los árboles. Pero la noche seguía devolviéndoles un silencio opresivo. Uno a uno comenzaron a regresar al pueblo, derrotados y llenos de temor. La familia de Esther, al verlos volver con las manos vacías, cayó en la desesperación. Al día siguiente, la policía llegó desde una ciudad cercana para investigar. Revisaron el molino, el bosque y cada rincón del pueblo, pero no encontraron nada que pudiera explicar su desaparición. Sin embargo, uno de los oficiales, un hombre mayor que había oído historias sobre el lugar, mencionó algo que los demás no quisieron tomar en serio. Dicen que el molino guarda cosas que no deberían ser perturbadas. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a dividirse. Algunos decían que Esther había huido por voluntad propia, aunque quienes la conocían descartaban esa posibilidad. Otros susurraban que algo en el molino la había reclamado, alimentando la leyenda que rodeaba al lugar. Las versiones eran tantas como voces en el pueblo, pero todas compartían un común denominador: el miedo. Fue una semana después de la desaparición cuando algo más ocurrió. Una vecina, que vivía cerca del camino al molino, afirmó haber visto una figura caminando bajo la luz de la luna. Era una mujer, aseguró. Llevaba un vestido parecido al de Esther, pero su rostro estaba cubierto por algo oscuro. La mujer
Aterrorizada, cerró las cortinas y no volvió a mirar. Ese relato se propagó como un incendio, y pronto el pueblo comenzó a llenarse de rumores. Los niños eran advertidos de no acercarse al molino, y las noches se tornaron más silenciosas, como si el lugar entero temiera despertar algo que acechaba en las sombras. Mientras tanto, la familia de Esther no dejó de buscar respuestas. Su hermano menor, Luis, estaba decidido a encontrarla, sin importar el costo. Una noche, armado con una linterna y un cuchillo, decidió ir solo al molino. No le importaban las advertencias ni las historias. Quería respuestas. Al cruzar la entrada, el aire se sintió denso, casi imposible de respirar. Avanzó lentamente, iluminando cada rincón con la linterna, pero todo lo que encontró fueron ruinas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de marcharse, escuchó algo, un sonido suave, como si alguien susurrara su nombre. Luis. El joven se giró bruscamente, enfocando la luz hacia el origen del sonido, pero no había nadie allí. El susurro se repitió, esta vez más cerca. Luis. El corazón de Luis latía con fuerza, pero no pudo evitar seguir la voz. Lo condujo a una trampilla en el suelo, oculta bajo escombros. Con esfuerzo, logró abrirla, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Dudó por un momento, pero el deseo de encontrar a su hermana fue más fuerte. Sin saberlo, Luis estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre. Luis descendió por la escalera con pasos lentos, su linterna iluminando apenas unos metros frente a él. El aire en aquel subterráneo era espeso y húmedo, impregnado de un olor metálico que hacía que su estómago se revolviera. El susurro que lo había traído hasta allí se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía devorar cualquier sonido. La única compañía de Luis era el eco de sus propios pasos, que se prolongaba en la oscuridad como si algo invisible lo estuviera siguiendo. El espacio subterráneo era más amplio de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el suelo parecía formado por una mezcla de tierra y cenizas. Luis notó marcas extrañas en las paredes, como símbolos tallados con herramientas primitivas. No reconocía ninguno, pero todos parecían girar en torno a un patrón central, un círculo con líneas cruzadas en su interior. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Luis se detuvo, intentando controlar su respiración, cuando escuchó un leve golpe, como si algo cayera detrás de él. Se giró de inmediato, apuntando con la linterna, pero no había nada. El silencio volvió, pesado, asfixiante. «¿Esther?», se atrevió a llamar, su voz temblorosa. La única respuesta fue el eco. Tras lo que parecieron horas, Luis llegó a una sala más amplia. En el centro había una mesa de piedra, cubierta con velas consumidas y restos de objetos que parecían ofrendas. Flores marchitas, monedas oxidadas y pequeños fragmentos de telas adornaban la superficie, pero lo que realmente atrajo su atención fue algo colocado en el centro, un colgante de plata que reconoció de inmediato. Era de Esther, lo había visto muchas veces alrededor de su cuello. «Esther, ¿dónde estás?», murmuró con desesperación, agarrando el colgante como si fuera un talismán. La sensación de que algo se movía en las sombras se hizo más intensa. La linterna comenzó a parpadear, y Luis golpeó el aparato con fuerza, intentando mantener la luz viva. Fue entonces cuando la escuchó. «Luis». La voz era débil pero inconfundible. Era Esther. Provenía de un túnel estrecho al otro lado de la sala. Sin pensarlo dos veces corrió hacia la voz, ignorando las advertencias que su mente intentaba darle. Cada paso que daba parecía sumergirlo más en un mundo que no era completamente humano. El túnel lo llevó a una pequeña habitación circular, iluminada tenuemente por una luz azulada que parecía emanar de las paredes mismas. En el centro vio una figura encorvada, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Era Esther.
Luis dejó caer la linterna y corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. Esther, soy yo, Luis. Estoy aquí para sacarte de este lugar. Pero cuando ella levantó la cabeza, el aire se le heló en los pulmones. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos, que alguna vez habían sido cálidos y llenos de vida, ahora eran un vacío sin fondo. Una sonrisa distorsionada se dibujó en su rostro, y su voz, aunque seguía siendo la de Esther, tenía un matiz que no era completamente humano. «No debiste venir, Luis», dijo, mientras una sombra empezó a extenderse desde su figura, llenando la habitación con una presencia opresiva. «No puedes salvarme. Ya es tarde». Luis retrocedió, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que veía. «No, no es tarde. Te sacaré de aquí. Por favor, vuelve conmigo». La figura de Esther se puso de pie con movimientos extraños, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. La sombra a su alrededor se alargaba, adoptando formas imposibles. «No puedes luchar contra esto», continuó. «El molino no es solo un lugar, es una puerta, y yo soy parte de lo que la guarda ahora». Luis sintió una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible intentara arrancarle el alma. Con cada segundo que pasaba, la figura de Esther parecía desvanecerse, fusionándose con las sombras que la rodeaban. Desesperado, recordó el colgante que había recogido antes. Lo sostuvo frente a ella, esperando que tuviera algún efecto. «Esther, por favor, recuerda quién eres. Esto no puede ser el final», gritó, su voz quebrándose. La luz azulada en la habitación parpadeó, y por un momento, los ojos de Esther parecieron llenarse de algo parecido a humanidad. La sombra que la rodeaba retrocedió ligeramente, como si el colgante le causara algún tipo de daño. «Corre», murmuró ella, su voz débil pero clara. «No puedo detenerlo mucho tiempo. Corre ahora, Luis». Luis sintió cómo las sombras empezaban a moverse hacia él, como tentáculos invisibles que buscaban atraparlo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la salida, apretando el colgante con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a sangrar. El túnel parecía más largo que antes, y el eco de algo persiguiéndolo resonaba a sus espaldas. Finalmente, llegó a la escalera que lo había conducido a ese lugar y subió con todas sus fuerzas. Al salir, cerró la trampilla detrás de él, sintiendo un temblor que parecía venir de las profundidades del molino. No se detuvo hasta que estuvo fuera del edificio, respirando el aire fresco de la noche. Luis sabía que no había terminado. Había dejado algo atrás, algo que nunca debería haber sido despertado. Mientras caminaba de regreso al pueblo, juró que haría todo lo posible por liberar a Esther de aquel horror, aunque le costara su propia vida. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.